es Ana María Kaufman, soy miembro del Consejo Consultivo de la Red Latinoamericana de Alfabetización y quiero compartir con ustedes una de las premisas básicas que subyacen a nuestra red. Está muy difundida la noción de que hay un alumno prototípico de primero, el alumno de segundo, el alumno de tercero, y eso es una entelequia, es decir, es algo irreal. Todos los grupos son heterogéneos y no hay un grupo donde todos sean igualitos y que todos esos igualitos son los de primero y otros igualitos pero más avanzados son los de segundo y otros igualitos pero más avanzados son los de tercero. Esto no es así. Son heterogéneos y es importante que los maestros tengan esto en cuenta para saber, por ejemplo, cuáles situaciones son buenas para todos, para plantear a todos al mismo tiempo, y cuáles situaciones van a ayudar a algunos niños y no a otros, y planteárselas a esos alumnos. Y esas situaciones en muchos casos pueden ser inclusive situaciones problemáticas, es decir, que ayuden a los niños a avanzar en sus aprendizajes y no se queden estancados en un nivel constructivo determinado. Hace mucho tiempo yo estaba observando una clase de segundo grado donde la maestra estaba tratando de trabajar con los niños la idea de las letras mayúsculas en los nombres propios y cómo los sustantivos comunes se escribían con minúscula y los propios con mayúscula. Y fue muy interesante para mí. Yo estaba en una mesita con algunos de los niños y otros estaban en otra. Y en un momento había un niño que dijo que los nombres, habían llegado a la conclusión de que los nombres de las personas y de los países se escribían con mayúscula y que eran importantes. Y yo pregunté qué pasaba con los nombres de los perros. Entonces una dijo, el nombre de mi perro va con mayúscula seguro, porque para mí es muy importante. Entonces su perro se llamaba Paco. Y entonces yo ahí dije, bueno, a ver. Entonces dije, ¿y qué pasa si un perro se llama, en vez de Paco, se llama Colita? Colita, ¿va a ir con mayúscula o va a ir con minúscula? Y ahí uno de ellos me dijo, uno que se llama Pablo, me dijo, no, Colita va a ir con mayúscula, porque es el nombre del perro. Si vos la ponés con minúscula, es la cola del perro, no es el nombre. Y yo quise probar a ver hasta dónde podía llegar Pablo. Y le dije, vos decís que como es el nombre, tiene que ir con mayúscula. Me dijo, sí. Entonces yo le dije, ¿y perro? ¿No es el nombre de un animal que tiene 4 patas y ladra? Y él se quedó así y me dijo, sí, pero es diferente, porque perro es el nombre de la clase. En cambio, Colita es el nombre de ese perro. Otro niño, Sebastián, que estaba sentado a mi lado, me tocó y me dijo, Ana, ¿qué dice Pablo de la clase? Para él la clase eran los niños que estaban ahí sentados, estaban en clase y era una clase. Y ahí yo pensé, ¿cuál es el niño de segundo? ¿Es Pablo? ¿Es Sebastián? ¿O son los dos? Son los dos. Y yo tengo que saber cómo ayudar a Pablo para que siga avanzando en sus conceptualizaciones y cómo hacer con Sebastián para que él también siga avanzando. Eso, hay una segunda parte de la premisa que vimos recién, donde se plantea que la idea de acercar la enseñanza a los aprendizajes. También está muy difundida la idea de que yo tengo que enseñar esto. Entonces yo lo enseño para todos igual. Algunos me irán alcanzando,
y otros por ahí no. Y por ahí los que no llegan a esto que yo estoy enseñando, irán a la psicopedagoga, irán a la maestra particular, y tampoco se trata de eso. Se trata justamente de que no, no esperemos que los aprendizajes se acerquen a la enseñanza, sino que la única manera de tender un puente adecuado entre el niño y el contenido que queremos que aprenda es acercar la enseñanza a los aprendizajes. Y eso yo solo puedo hacerlo si sé qué es lo que ese niño está pensando, hasta dónde ha llegado en su construcción. Podríamos ver ahora un ejemplo que está vinculado con el aprendizaje del sistema de escritura. Hay un momento, digamos, los niños atraviesan distintos momentos en su reconstrucción del sistema de escritura y lo que ellos, por eso el primer libro de Emilia Ferreiro se llamó Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, porque son los sistemas que el niño va construyendo. Primero, sin saber que la escritura se vincula con la sonoridad del lenguaje, en nuestro caso, luego pensando que esa correspondencia silábica, luego recién llegando a lo alfabético, y cuando llegó a lo alfabético hay que decirle, ahora olvídate de cómo suena, porque viene la ortografía. Entonces, pero lo que me parecía interesante era comentar un ejemplo. Hay niños que, un ejemplo de escritura que no fue de las primeras que aparecieron en las investigaciones psicogenéticas. Es decir, escrituras que son aparentemente alfabéticas, pero que no son en realidad estrictamente alfabéticas. Son aquellas escrituras que a nosotros nos resultaron muy, muy, muy ilustrativas, dos investigaciones, una de Graciela Quinteros en México y la otra también hecha en México por Celia Zamudio, que nos permitieron entender que esos niños que escriben bien paloma, mesa, camisa, pero escriben mal cangrejo, murciélago, preparado, etcétera, cocodrilo, en realidad no son niños que ya llegaron a entender la base alfabética del sistema, pero fallan en las sílabas complejas, sino que son niños que todavía no han llegado a entender la base alfabética del sistema y están utilizando lo que Graciela Quinteros denominó un patrón gráfico de consonante vocal para cada sílaba. Es decir, después de enfrentar conflictos con las escrituras silábicas, optan por considerar que en vez de que cada sílaba emitida se corresponda con una letra, esa sílaba se corresponda con dos, generalmente con el patrón de consonante vocal. Ahí bien, según como yo entienda qué es lo que está pasando con ese niño, va a ser mi intervención. Si yo creo, como muchos creen, que ese niño ya entendió que el sistema es alfabético y que falla en las sílabas complejas, empezará con ellos a hacer un análisis sonoro de co, cro, pa, pra, pla, p, r, a, p, r, a. Es decir, nosotros sabemos que los niños llegan a un momento en el que sí advierten que hay cierta relación, mucho menor de la que se cree, entre letras y fonemas, pero que ellos lo descubren en virtud de su vínculo con la escritura. Y Celia Zamudio utilizó una situación que a nosotros en clase nos resultó muy útil como situación didáctica. Ella la usó como situación de investigación, que consistía en darle al niño todas las letras de esa palabra y pedirle que las ordenara. Por ejemplo, con la palabra cangrejo, el niño había escrito carejo.
Entonces se le daban todas las letras y se les planteaba que todas formaban parte de la palabra cangrejo. Y luego había pequeñas intervenciones con el pedacito can, con el pedacito cre, como dicen los niños, o el pedacito jo, donde los niños pueden empezar a avanzar hacia esa alfabeticidad. Es verdad que esa intervención de darle todas las letras, de decirle que todas forman parte de la palabra cangrejo, de plantearle que hay dos pedacitos, que hay un pedacito que está bien escrito, pero los otros dos no, etcétera, son intervenciones potencialmente perturbadoras. Y esa es nuestra intención. Nuestra intención con ese tipo de intervención es incomodarlo, para que él no se quede instalado en un nivel que no es todavía el que está más cercano a las características del objeto que quiere aprender. Y ahí sí vamos a cerrar. Yo quería plantear una frase de una extraordinaria escritora argentina que se llama Graciela Montes, y cerrar con esto. Graciela Montes plantea que incomodar es un muy buen principio porque obliga a cambiar de posición. Es verdad que si uno está muy cómodo en una posición, no la va a cambiar. Entonces tomo las palabras de ella y digo, a veces damos situaciones para que los niños se reaseguren en lo que ya saben y a veces tenemos intervenciones para incomodarlos y que puedan avanzar. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias.